Saludos a todas y a todos y a todes. Seguimos con el análisis de Bernard Manin, los principios del gobierno representativo, los capítulos 5 y 6. El capítulo 5 se llama El veredicto del pueblo, con una gran pregunta, es establecer si en los gobiernos representativos, que son, como llamamos hoy a nuestras democracias, hay algún tipo de vínculo entre las decisiones de los que gobiernan y las preferencias políticas de los representados. Recordemos, como hemos visto en charlas anteriores, cómo la democracia no es igual que el gobierno representativo. Hay un resumen que hace Max Weber, el sociólogo alemán, muy claro, ¿no? Cuando plantea que los rasgos de la democracia son la revocabilidad de los mandatos, la rotación de los cargos, la idea del sorteo, que como hemos venido diciendo, construye un demos, algo que solamente es posible en sociedades donde hay algún tipo de base económica compartida. Podríamos pensar en fórmulas comunistas, pero también en el caso griego en el esclavismo, ¿no? Y por último, mandatos imperativos, ¿no? Para analizar esta vinculación entre los gobernantes y los gobernados en las democracias representativas, Manin pasa a estudiar lo que llaman los arreglos institucionales, ¿no? Que son 4 grandes ideas, ¿no? La primera tiene que ver con la independencia parcial de los representantes, que es en la evolución de los gobiernos representativos, bueno, pues la petición por parte de ese pueblo, que ya no quiere ser él quien gobierne, pero que quiere autorizar a los gobernantes, en qué medida se asegura que los gobernantes van a hacer lo que el pueblo realmente quiere. Ya hay discusiones, ¿no? Sobre todo en las revoluciones, en la americana, en la inglesa, en la francesa, cómo hay una tentación por parte del pueblo que se empodera de mandatar, ¿no? a los gobernantes. Pero al mismo tiempo, recordemos que los gobiernos representativos expresan, y sobre todo todo el liberalismo que hay detrás, expresa las necesidades de la burguesía como clase, que va articulando una realidad política que tiene que ser funcional a sus intereses, porque si no, o habría sido derrotada como clase o habría buscado, ¿no? Otro tipo de arreglo institucional. Hay 3 grandes principios acerca de esta independencia parcial de los representantes. Una tiene que ver con el mandato imperativo, es decir, si los que votan pueden mandatar, ¿no? Dar instrucciones a los gobernantes. Lo segundo es la revocación de los mandatos, es decir, si el mandato máximo que pueden dar los electores al representante es echarle y por tanto revocar su mandato. O lo tercero es indirectamente si se puede conseguir que los candidatos busquen algún tipo de compromiso que no sea débil, sino que sea algún tipo de compromiso que realmente funcione, ¿no? Respecto al mandato imperativo, esto es uno de los elementos centrales de la democracia representativa. Ya en 1793, recordemos que la Revolución Francesa arranca en 1789, se prohíben los mandatos imperativos, es decir, se va a establecer que los electores no pueden mandatar, ¿no? No pueden mandatar a sus representantes. Eso está todavía en nuestras constituciones, es el artículo 67.2 de la Constitución española, donde esa prohibición del mandato imperativo, démonos cuenta, es lo que está detrás de algo que es contraintuitivo hoy en día, y es el hecho de que el escaño pertenece al diputado y no pertenece ni al partido ni tampoco a los electores. Es decir, que si saliera todo Madrid, el 100% de los madrileños y madrileñas a protestar contra un diputado, ese diputado no tendría por qué renunciar al mandato. De hecho, ha habido sentencias constitucionales al respecto, porque el escaño pertenece al diputado, porque no puede mandatarse imperativamente al diputado, ¿no? Por eso la Comuna de París, que es como una explosión democrática, una de las cosas que recupera es precisamente la revocación de los mandatos, que es el segundo punto, el elemento máximo de estos mandatos imperativos, ¿no? La revocación de mandatos lo que establece es que el pueblo que vota puede mandatar hasta tal punto de echar, ¿no? al representante. Bueno, ya digo, eso se prohíbe en el artículo 67.2 de la Constitución porque la burguesía como clase necesita construir un corpus en el Parlamento que represente al conjunto de la nación, ¿no? Y no puede haber fragmentos, no puede haber fisuras, ¿no? Esta idea
del mandato imperativo y, por tanto, de la revocación de mandatos, busca establecer algún tipo de complicidad entre la soberanía popular, es decir, la voluntad del pueblo y quienes van a representar esa voluntad del pueblo. Y por eso un tercer elemento de mandato imperativo, ¿no?, o de revocación de mandato indirecto sería que los candidatos busquen algún tipo de compromiso, ¿no? Igual que en la Revolución Francesa estaba el Cahiers de Doléances, el cuaderno de quejas, o que, como se ha planteado en algunas ocasiones, que el contrato electoral funcione realmente como un contrato donde los electores puedan exigir al representante que lo que ahí se ha prometido se pueda cumplir, ¿no? Repito que es muy importante esta independencia de los representantes y que contrasta mucho con la idea de democracia que hemos visto en el mundo griego y que resumía, como hemos dicho, Weber, con la idea de que haya una revocabilidad prohibida, ¿no?, en los gobiernos representativos, que hay una rotación, tampoco existe, a lo sumo, ahora lo veremos, ¿no?, con la limitación de los mandatos. La idea de sorteo, que como vimos se ha disipado en el mundo de las democracias liberales, y por último los mandatos imperativos que no han existido. Es muy importante entender que esta independencia parcial de los representantes tiene que ver con lo que hemos venido analizando de ese elemento aristocrático del representante. El representante es el que sabe, ¿no? El representante es el que tiene que tener la libertad para poder, escuchando argumentos, tomar sus propias decisiones. Si se le mandata, se le está rompiendo esa especificidad especial que tiene el representante, ¿no? Pensemos también que en términos de clase, todas las dificultades que ha puesto el liberalismo para que la clase obrera votase y después, una vez que pudiera votar, para que realmente de una manera efectiva entrasen en los parlamentos, y una vez que entran en los parlamentos, para que gobiernen, ¿no? Es decir, que la burguesía como clase siempre ha puesto todo tipo de dificultades para que de alguna manera el representante sea un representante, pues, de las élites, ¿no? Y que cuando se quiebra, hemos visto, se ponen en marcha diferentes elementos de negación de la democracia, que van desde la consideración de esos gobiernos o de esos diputados como legítimos hasta directamente los golpes de Estado. Bueno, después de este primer acuerdo institucional, de este primer arreglo, que tiene que ver con la independencia parcial de los representantes, el segundo es la libertad de la opinión pública, ¿no? Y ahí Manen se detiene mucho en la primera enmienda norteamericana. Claro, en esta primera enmienda, que es un principio liberal muy potente, pues se vincula la libertad de credo y la libertad de expresión política, ¿no?, como dos elementos muy, muy vinculados, ¿no? Y por eso este reconocimiento, ¿no?, en el mundo liberal de la libertad de credo, de la libertad de poder expresar tus creencias religiosas, está muy, muy ligado también a tu libertad para poder expresar políticamente un pensamiento que está muy vinculado también a tu condición religiosa, ¿no? Otro elemento vinculado a esta libertad de la opinión pública tiene que ver con la capacidad de que tú puedas hacer peticiones al gobierno para que el gobierno te escuche, ¿no? Y por eso también un requisito de esta posibilidad de poder hacer peticiones al gobierno es el derecho de reunión, ¿no?, el derecho de manifestación, y por eso ese tipo de derechos están recogidos en nuestras constituciones como derechos civiles fuertes, ¿no? Pensemos que esto es una contraparte a la inexistencia de mandatos imperativos. Si la ciudadanía no puede mandatar a los representantes, por lo menos los representantes tienen que poder escuchar, ¿no?, a lo que opinan los ciudadanos. Claro, y los ciudadanos también tienen que tener la posibilidad de construir su propio pensamiento, ¿no? Por eso la inexistencia, ¿no?, de medios de comunicación libres y plurales está de alguna manera negando como una primera base a los gobiernos representativos, ¿no? Es una trampa indirecta, ¿no?, donde bueno, pues como plantea Stephen Lucas, ¿no?, en su libro sobre el poder, bueno, pues la posibilidad de construir las preferencias de la ciudadanía se convierte en un elemento definitorio de la posibilidad del poder. Entendamos que hay dos formas indirectas de expresar esta libertad de la opinión pública, que son hoy en día los sondeos de opinión. Claro que también están tergiversados, porque en la medida en que los sondeos de opinión son pagados, ¿no?, por empresas, pues es bastante probable que quien paga un sondeo de opinión no esté de acuerdo en que
la conclusión de ese sondeo de opinión perjudique sus intereses empresariales o sus posiciones políticas. Y al lado de los sondeos de opinión estarían las manifestaciones callejeras, ¿no? Es decir, como esa expresión popular, esa manera de decir, ¿no?, a los dirigentes qué es lo que opina la ciudadanía a través de una cierta alteración del orden. Démonos cuenta que en los gobiernos representativos hay, por tanto, ¿no?, una diferenciación muy clara, se mantiene la diferenciación entre lo que sería, en términos de Hobbes, ¿no?, en el Leviatán, la representación absoluta, donde Hobbes dice que tú has votado al representante y por tanto el representante tienes que obedecerle, y por tanto ahí desaparece, ¿no?, cualquier opinión del gobernante, o el autogobierno popular, ¿no?, donde en el autogobierno popular es el representante el que no puede opinar. Bueno, pues el gobierno representativo mantiene un juego, ¿no?, entre esa idea de representación y representantes, que es también lo que ellos justifican como superior, ¿no?, a formas dictatoriales o autoritarias desde el gobierno, o a fórmulas democráticas que siempre van a identificar con algún tipo de demagogia, con algún tipo de desorden. El tercer elemento que tiene que ver con estos grandes acuerdos es el carácter periódico de las elecciones, ¿no? Es decir que, bueno, pues tiene que haber cada X tiempo una renovación de las élites, que va a permitir, y ahí Manin se detiene, en establecer en qué medida tú estás evaluando, cuando nombras a un gobierno, lo que ha hecho anteriormente, y estás haciendo una proyección de cómo va a hacerlo en el futuro. Y ahí yo creo que lo más relevante es entender que los partidos son los que pueden garantizarte una coherencia entre lo que has sido y lo que vas a ser, cosa que no ocurre en las listas personales o en la ausencia de partidos, ¿no? Y por tanto, en el gobierno representativo, para que las elecciones y su condición periódica tengan algún tipo de valor y no pierdas la capacidad de recompensar o castigar comportamientos, tiene que haber algo que garantice una continuidad y una lógica, ¿no? Y en ese sentido creo que los partidos políticos son esenciales al respecto, ¿no? Y el último elemento que plantea Manin es, hay que entender en los gobiernos representativos como aquellos gobiernos cuyo juicio final, es decir, cuyas conclusiones siempre vienen detrás de una discusión. Es decir, es esencial en la idea del gobierno representativo la idea de la discusión, ¿no? Y ahí, bueno, hay dos grandes pensamientos, uno de Carl Smith, donde va a plantear que en el mundo liberal el Parlamento es de alguna manera el trasunto político del mercado, ¿no?, donde hay una libre confrontación de ideas que permite después, en esa oferta y demanda, pues que se lleguen a conclusiones, ¿no? Entonces, igual que en el mercado funciona ese contraste, ¿no?, entre ofertas y demandas, a la búsqueda de qué se ofrece y a qué precio, bueno, pues en el mercado parlamentario liberal ocurriría algo similar. Y por eso también Carl Smith es tan crítico cuando se incorporan elementos que cuestionan esa libertad en el Parlamento de discutir, ¿no?, como por ejemplo la existencia de partidos, aún más la existencia, ¿no?, de partidos regionales, etc. Y el otro gran elemento esencial para hablar acerca de esta idea del gobierno por discusión es Burke, ¿no? Es el discurso a los electores de Bristol, que es de alguna manera el resumen de todas estas cosas, ¿no? Porque Burke está planteando que los electores de Bristol no pueden mandatar, ¿no?, a los sheriff, a los gobernantes de Bristol, por dos grandes razones. En primer lugar, porque no tiene sentido, dice él, que los que toman las decisiones estén separados de donde se debate. Es decir, que si los de Bristol toman decisiones, ¿de qué sirve que debatan en el Parlamento en Londres si los que están en Bristol no han escuchado esos debates, ¿no? Y por tanto, esa idea de la discusión tiene sentido en la medida en que se está presuponiendo en Burke, como burgués, ¿no?, que del Parlamento no van a surgir intereses contradictorios, sino que van a surgir intereses que pueden ser de alguna manera conestados, ¿no? Y la segunda idea central de este planteamiento de Burke es que el Parlamento es el espacio donde se construye la nación.
Es decir, que Bristol en sí no tiene ninguna importancia si no es en el conjunto del país, ¿no? Y por tanto, como dice con mucha contundencia, un Parlamento nacional es un gobierno nacional porque es un mercado nacional, que esta es la idea central, ¿no? Es decir, que toda esta construcción que estamos viendo, ¿no? Del mandato imperativo, de que el escaño pertenece al diputado, de que el Parlamento representa a la nación, en el fondo lo que está manteniendo es una unidad de mercado donde la nación coincide perfectamente con el mercado, ¿no? Por eso siempre cuando hay desafíos a la nación suele coincidir con zonas ricas, ¿no? Porque son las que pueden pensarse a sí mismas como un mercado alternativo, ¿no? El siguiente elemento va a plantear Manin es la idea de Sieyès, ¿no? Como este pensador de la Revolución Francesa, el abate Sieyès, Emmanuel Sieyès, ¿no? Donde va a insistir en que si no existe contraste de opiniones no puede haber verdad, ¿no? Que también es una idea, bueno, pues de esa paulatina muerte de Dios, ¿no? Con un ejemplo que pone muy clarificador, que entiende que un parlamento, ¿no? Donde todo el mundo opine podría dar la sensación de que es como una orquesta ruidosa y desafinada que asustaría al pueblo. Sin embargo, él insiste, ¿no? en que esa idea tiene que dejar paso a la realidad de que solamente a través de ese contraste de opiniones, a través de que todos los instrumentos se escuchen mutuamente, donde se puede encontrar al final una armonía. Y en esa misma línea también está Rousseau, ¿no? En la dirección contraria, ¿no? En la medida en que Rousseau va a plantear que la voluntad de todos no es igual a la voluntad general, como que hay una realidad donde el todo es más que la suma de las partes, mientras que Sieyès, ¿no? Como también parte del pensamiento liberal, tiene que asumir como buen liberal también que al revés, ¿no? Que en el todo no hay nada que no esté en la suma de las partes, ¿no? Porque si en 100 hay algo más que en 49 más 51, las 100 unidades pues no tienen libertad, mientras que desde la intuición liberal es muy importante salvaguardar, ¿no? Esa independencia, esa idea de libertad individual propia, ya digo, de una burguesía como clase que en su pelea contra la monarquía absoluta y contra la aristocracia y después contra el proletariado, pues necesita garantizar su independencia, ¿no? Hay una idea, ya digo, de Sieyès muy importante que dice: en toda deliberación hay algo parecido a un problema a solucionar, que es saber en cada caso qué es lo que prescribe el interés general. Cuando comienza el debate no se puede calcular exactamente la dirección que llevará para llegar con certeza a ese descubrimiento. Sin duda, el interés general no es nada si no es el interés de alguien. Es el interés concreto común al mayor número de votantes. De ese deriva la necesidad del contraste de opiniones. Lo que parece ser una mezcolanza, una confusión capaz de oscurecer todo, es un paso preliminar indispensable hacia la luz. Hay que dejar que todos estos intereses particulares se presionen, compitan y luchen entre ellos para captar la cuestión y dirigirla, cada cual según su fortaleza, hacia el fin que persiga. En esta prueba, las ideas útiles y las negativas son separadas. Estas últimas sucumben, aquellas siguen su camino hasta autoequilibrarse, modificadas y purificadas por sus efectos recíprocos para finalmente fusionarse en una única opinión. Es decir, expresa una confianza absoluta en la deliberación, ¿no? Al final, la conclusión es que el consentimiento solamente es posible tras la discusión, ¿no? Y que lo que logra una ley que después es asumida por la gente es que ha habido un consentimiento porque se ha discutido, ¿no? Entonces el Parlamento ya aparece como una magia, ¿no? Que es una idea muy liberal. Decía Rubio Llorente que el liberalismo es una teoría normativa de la sociedad, no es una teoría positiva. Esto es una idea central. Es decir, define la realidad según sus deseos, pero no porque sea real. Es decir, que en el Parlamento opera una magia, que como en el Parlamento discuten y se llega a una conclusión, ahí la ley que salga de ese Parlamento expresa la voluntad y los intereses del conjunto de la nación. Pues es mentira, ¿no? Sobre todo porque las mujeres han tardado siglos en votar y, por supuesto, también los pobres, los trabajadores, los afrodescendientes, etcétera. Sin contar también la tarea, por ejemplo, en los parlamentos de los lobbies, ¿no? Pero ya digo, el liberalismo es una teoría normativa de
de la sociedad, ¿no? La conclusión de todo esto es que no existe un autogobierno, ¿no?, en el gobierno representativo, ¿no? Sino que lo que existe es un veredicto popular, ¿no?, que, como hemos venido viendo en los vídeos anteriores, no es democracia. No es democracia, sino que es autorización. Y esa autorización siempre vinculada a determinados elementos. Por último, cierra Bernard Manin con el cuadro que veis ahí, donde hace una medida elaborando cómo en los últimos 2 siglos, ¿no?, ha habido enormes cambios, ¿no? Sobre todo por la incorporación de los partidos políticos, por la llamada crisis de representación, por el aumento del sufragio. Y entonces lo que va a hacer Bernard Manin en este cuadro es medir la metamorfosis en 4 grandes pasos. En la elección, ¿no?, de representantes a intervalos regulares, lo que acabamos de ver, la independencia de los representantes, la libertad de la opinión pública y la toma de decisiones tras la discusión. Ahí entonces podemos ver en la primera fila la elección de los representantes, y Manin lo va a analizar en tres elementos consecutivos, ¿no? Primero el parlamentarismo, que otros autores Katz y Meir van a señalarlo como la democracia de cuadros, ¿no?, de élites. Después la democracia de partidos, que sería lo que Katz y Meir llamarían los partidos de masas y los partidos atrapalo todo, y lo que llama Manin la democracia de audiencia, más ligada a la actualidad, que coincidiría de alguna manera con lo que Katz y Meir llaman el partido cártel. Bueno, ahí vemos, simplemente comentarlo, ¿no? En la elección de representantes, pues en el parlamentarismo, pues se elige a personas de confianza. O sea, son pequeños grupos de clases sociales muy, muy claras, ¿no? Clases altas, incluso aristocráticas, que expresan vínculos locales y suelen ser notables, ¿no? En cambio, en la democracia de partidos, los representantes, bueno, pues son leales a un único partido, es decir, no hay ahí ningún tipo de promiscuidad partidista, y sobre todo porque los partidos expresan la pertenencia a una clase. Es un momento donde la política expresa y representa condiciones sociales. Y por tanto, el representante es un activista o un burócrata de partido, porque es un profesional de la política vinculado a un partido y a una serie de necesidades de la clase obrera, básicamente, ¿no?, también de los sectores más conservadores vinculados a la democracia cristiana, donde no puede haber fisuras al respecto, ¿no? Y por tanto el comportamiento de los diputados pues está muy en consonancia con las líneas del partido, ¿no? En la democracia de audiencia varía, porque como los medios de comunicación se han convertido en tan relevantes, pues la persona que se elige es una persona pues que genere confianza y que electoralmente, bueno, pues encaje al respecto, ¿no? Y ahí, claro, resulta que uno de los elementos centrales para elegir al representante pues es su éxito comunicativo, ¿no? El segundo gran elemento, la autonomía de los representantes. Bueno, en el parlamentarismo los representantes votan como Dios les da a entender, es decir, que votan en virtud de su conciencia. En la democracia de partidos es el liderazgo del partido, donde las masas son las que eligen a la dirección del partido, quienes dicen cuáles son las prioridades, y por tanto el programa del partido es lo que indica qué es lo que hay que votar y lo que no hay que votar, ¿no? Es un elemento muy importante en la medida en que los militantes del partido, que son los que financian al partido, son los que establecen cuáles son las líneas del partido, y por tanto los representantes no pueden salirse de esa línea. Sin embargo, en la democracia de audiencia, la autonomía de los representantes, bueno, pues va a depender también de su capacidad para autonomizarse respecto de los medios de comunicación. No en vano, la persona más importante para el representante en la actualidad, en lo que llama Bernard Manin la democracia de audiencias,
no es tan importante el ideólogo, no es tan importante el que haga el programa del partido, no es tan importante el que tenga clara la ideología del partido, sino que lo importante es el spin doctor, ¿no? Es decir, el experto comunicativo, que es el que va a garantizar la autonomía del representante ante cada incendio, ante cada demanda popular o electoral o de sus propias bases, y lo que él entienda que es lo que tiene que hacer en cada momento para salvaguardar su propio puesto, ¿no? El tercer elemento, la libertad de la opinión pública, bueno, pues en el parlamentarismo, donde el sufragio es censitario, obviamente la opinión pública y la expresión electoral no pueden coincidir, porque el pueblo directamente no vota, ¿no? El pueblo se queda a las puertas del Parlamento. En la democracia de partidos, que sería la expresión máxima, ¿no?, de este poder popular a la hora de expresar sus puntos de vista, pues claro, hay una coincidencia entre la opinión pública y la expresión electoral, tanto en el gobierno como en la oposición. Sin embargo, bueno, en la democracia de audiencia nos encontramos otra vez con que la opinión pública y la expresión electoral pueden no coincidir, ¿no? ¿Por qué? Por algo que plantea más actualmente Rosamballón, cuando dice que existe la posibilidad de que se voten situaciones, ya no condiciones, ¿no? Pensemos en la pandemia y elecciones como las de la Comunidad de Madrid, donde este elemento de la pandemia fue esencial, ¿no?, para garantizar el triunfo de Isabel Díaz Ayuso. Claro, y ahí las encuestas de opinión son esenciales, ¿no? Entonces, claro, si resulta que los partidos políticos tienen que votar en virtud, ¿no?, de lo que dicen las encuestas de opinión, el programa del partido ya no tiene ningún sentido, ¿no? Porque tienes que tomar decisiones en virtud de lo que la gente te está pidiendo, ¿no? Aunque vaya en contra de tu partido. Y por tanto, hay una perversión absoluta de las líneas programáticas. El cuarto elemento, ¿no?, que es si realmente las decisiones finales operan a través de la discusión. Bueno, en el parlamentarismo se escuchan, pero claro, pensemos que se escuchan y el Parlamento es esencial porque son todos miembros de la misma clase social. Es decir, son fracciones de la burguesía o elementos del antiguo régimen, pero que tienen intereses económicos y al final, bueno, pues van a compartir una misma mirada, cosa que se fragmenta en la democracia de partidos en la medida en que entran clases sociales confrontadas. Y por tanto, ahí nos encontramos con que la discusión tiene dos grandes momentos. Tiene una discusión a la interna del partido. Ahí es donde aparece también toda la idea, a partir de los años 60, 70, de la transversalidad, en qué medida los partidos de izquierda, los partidos de derecha, tenían que dejar de representar solamente a las clases sociales a las cuales beneficiaban con sus políticas y tenían que transversalizar su mirada, que es una discusión, si nos damos cuenta, que también hoy en día existe, donde los partidos de la izquierda, bueno, pues pueden también representar intereses de sectores que son empresariales. Pensemos, por ejemplo, Podemos, el esfuerzo que ha hecho con los taxistas, ¿no?, o con algunos autónomos, ¿no? Mientras que, ya digo, el Partido Socialista históricamente pues también tuvo que incorporar a sectores de las clases medias o a sectores funcionariales, ¿no? Al final, la discusión es entre partidos que representan intereses contrapuestos, ¿no? Y eso también es lo que ha determinado en algunos lugares lo que se llama el neocorporativismo, es decir, que sobre todo las cuestiones que tienen que ver con el dinero, que no son menores. Recordemos que uno de los elementos del gobierno representativo esencial es el no taxation without representation, es decir, no se pagan impuestos, ¿no?, si no se participa del poder legislativo. Bueno, pues también tiene su expresión muy clara en las cuestiones salariales. Es decir, que el gran acuerdo entre sindicatos y patronal es indirectamente un trasunto de la discusión histórica entre la clase obrera y el capital que representaban los partidos de derecha y de izquierda, así que en la democracia de partidos de alguna manera se institucionaliza, ¿no?, para quitarle cierta virulencia, ¿no? Esta idea del juicio mediante discusión en la democracia de audiencias cobra otro significado porque el gobierno dirige sus discusiones a los grupos de interés, porque los grupos de interés, que casi siempre tienen también medios de comunicación, son los que tienen la capacidad también de tumbar a un gobierno.
démonos cuenta también que estos debates ya no se van a dar como en el parlamentarismo o en la democracia de partidos, ni en el Parlamento ni en los espacios, ¿no?, de discusión parlamentaria interparlamentaria, sino que se van a dar en los medios de comunicación, ¿no? Y por eso es verdad que en la democracia de audiencia, en la actualidad, lo que ocurre a los medios de comunicación es esencial a la construcción de los gobiernos representativos. Bueno, la conclusión de todo lo que hemos estado viendo es que el gobierno representativo, que es como llamamos a nuestras actuales democracias, no son democracias, sino que son formas de elección a través de representantes, donde es verdad, como decía Schumpeter, que hay un principio elitista muy fuerte, donde al final se da una competencia entre élites que en momentos de crisis económica va a generar una desafección, ¿no?, entre los representantes y los representados, ¿no?, que en el caso de España, en tantos lugares, se expresa en la desafección ante las fórmulas bipartidistas, en estos partidos de centro-izquierda y de centro-derecha, en todos los países, desde Estados Unidos, España, Alemania, América Latina, que se articulan como una suerte de cártel y donde la salvaguarda de su puesto de trabajo en esa profesionalización de la política está por encima de la satisfacción de las demandas, que se intenta mitigar a través del control de los medios de comunicación o también, como estamos viendo también recientemente, a través de leyes mordaza u otro tipo de mecanismos que subviertan esto que hemos visto que es la capacidad, ¿no?, de que haya una libertad de la opinión pública, es decir, que la opinión pública no pueda trasladar a los gobernantes sus puntos de vista. El gobierno representativo está en crisis, obviamente, porque no está siendo capaz, ¿no?, de captar las demandas ciudadanas. El desarrollo tecnológico, Internet, los teléfonos móviles, nos sitúan ante un desafío de en qué medida el gobierno representativo puede recuperar parte de lo que tenía históricamente la democracia, ¿no?, sobre todo esa ágora, ¿no?, esa posibilidad de saber realmente qué es lo que opina la gente y no es menor, no tanto en términos de decisión, sino también en términos de deliberación. Recordemos que el mundo griego tenía la isonomía, que era la igualdad ante la ley, y la isegoría, es decir, el derecho de cada uno a defender sus ideas en el ágora, pero esa idea de defender tus puntos de vista y tus intereses en el ágora presupone una deliberación. Entonces, lo que tenemos que ver es en qué medida las nuevas tecnologías permiten, ¿no?, una deliberación, porque si la deliberación, y ahí tienen razón los teóricos del gobierno representativo, si la deliberación, la decisión está contaminada. Bueno, un saludo a todas y todos y gracias por escucharme.